La ley de Gay-Lussac. Buenos días, mi nombre es Luis Sebastián Contreras Hedna y mis compañeros son Lisnay Quintana y Lucas Ricardo Herrera. Hoy le vengo a poner sobre la ley de Louis-Joseph Gay-Lussac. Pues Louis-Joseph Gay-Lussac fue un químico y físico francés nacido el 6 de diciembre de 1778 en Saint-Léonard de Noblat, sí, y falleció el 9 de mayo de 1850 en París. En 1802 publicó los resultados de su experimento, los cuales fueron conocidos como la ley de Gay-Lussac. Esta ley establece que a un volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si la temperatura aumenta, es decir, que si su temperatura aumenta, entonces la presión también lo hará. Y si la temperatura disminuye, por lo tanto, pasará de igual manera que cuando aumenta. O sea que esta vez será todo lo contrario y disminuirá la temperatura. La presión del gas es directamente proporcional a la temperatura, lo que quiere decir que si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Esto ocurre porque al aumentar la temperatura de las moléculas de gas, se mueven más rápidamente y aumentan el número de choques contra las paredes. En cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tendrían el mismo valor, es decir, que es constante. Una vez establecida esta ley, se demuestra de manera matemática con la siguiente ecuación. P es igual a K por T, donde P significa presión de gas, K es una constante de proporcionalidad y T es la temperatura. Para representar el cambio a partir de unas condiciones iniciales de presión y temperatura y unas finales, se usa la ecuación matemática, la cual es una representación diferente de la ley de Gay-Lussac, donde P inicial sobre temperatura inicial es igual a P final sobre temperatura final. En la imagen se puede ver cómo cambia el volumen de la cantidad específica de gas a presión constante en función de la temperatura. Siguiendo esto, entonces la ley de Gay-Lussac en la gráfica isovolumétrica se muestra en condiciones de volumen constante. Por lo tanto, la presión aumenta a medida que la temperatura aumenta. Todas las pendientes en la gráfica son iguales al volumen, donde B es el volumen inicial del gas y 273 es la temperatura en Kelvin. Esta es la ley que establece el volumen constante. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las comparaciones entre las leyes de gases y la ley de Gay-Lussac. Pero primero voy a dar una pequeña definición sobre estas leyes. Ley de Boyle. El volumen de un gas a temperaturas constantes es inversamente proporcional a la presión. Ley de Charles. El volumen del gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Y la ley de Gay-Lussac. El volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Ahora sí voy a empezar con la primera comparación, que sería entre la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Boyle implica cambios en volumen a temperatura constante, mientras que Gay-Lussac implica cambios en temperatura a volumen constante. Ambas leyes describen aspectos distintos del comportamiento de los gases. La segunda comparación sería entre la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Charles trata cambios en volumen a presión constante, mientras que Gay-Lussac trata cambios en temperatura a volumen constante. Juntas, estas leyes forman la ecuación general de los gases ideales. Una similitud que tienen todas las leyes es que todas evalúan la temperatura y la presión. Asimismo, se asemejan que la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac establecen que la presión y temperatura aumentan en iguales proporciones. Y se diferencia que la ley de Boyle establece que la temperatura y las presiones son inversamente proporcionales, mientras que la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac
son directamente proporcionales. Algunos ejemplos de la vida cotidiana de la ley de Gay-Lussac sería la presión de las llantas de un coche. En bajas temperaturas esta disminuye, por ello es necesario llenar las llantas de aire para incrementar la presión para que se pueda usar el coche de manera segura. Otro ejemplo sería la botella con agua fría y la botella con agua caliente. A menor temperatura, menor presión, por eso no se infla el globo en el agua fría, mientras que en el agua caliente, a mayor temperatura, mayor presión. Esa es la razón de que el globo se tense y se infle.